La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente damos gracias a Dios por regalarnos esta oportunidad de seguir adelante, de continuar en este camino y de que todavía sigamos perseverando en él. Vamos a orar para pedir la dirección en esta tarde respecto al mensaje que vamos a hablar y para que podamos dar y podamos hallar el fruto de lo que Dios quiere enseñarnos con este mensaje. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos regalas en tu misericordia, Señor. Cómo nos has sostenido hasta el día de hoy, cómo nos traes, Señor. A cada una de las personas que estemos presentes o quien quiera que escuche este mensaje, Dios, que continuemos perseverando, continuemos adelante, Señor. No desfallezcamos, sino que nos aferremos a ti, Señor, y dependamos de ti cada día, Padre. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu a través de tu palabra, que sea Él el que hable en esta tarde, Señor. Que sea tu palabra la que hable en esta tarde, no nosotros, ni un mensaje o alguna reflexión humana intervenga, Señor, en lo especial y en lo santo que hay en tu palabra, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Y dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el tema del cual quiero que hablemos en esta tarde, hermanos, que Dios quiere que hablemos en esta tarde, titula Conocidos y Escogidos. Nos encontramos ante dos versículos que a lo largo de la historia, yo diría, han generado mucha controversia tanto en muchos círculos teológicos como en el mismo pensamiento secular. Algunos han utilizado estos pasajes para poner en tela de juicio la veracidad aún de las escrituras, argumentando que un Dios que escoge y un Dios que predestina no puede al mismo tiempo ser imparcial, amoroso y misericordioso. Sin embargo, hermanos, cuando uno interpreta este pasaje dentro del contexto global de la Biblia, uno se da cuenta que esto no contradice el carácter de Dios precisamente, sino que lo revela con una mayor profundidad. En toda la palabra de Dios se presenta a Dios como el creador soberano, el sustentador de todas las cosas, pero también como el Dios que se acerca al hombre con misericordia, ofreciendo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y diríamos una esperanza renovada, incluso frente al pecado, que es lo que aqueja al hombre en este mundo. Desde el Génesis usted se puede dar cuenta que hay un Dios que no destruye al hombre inmediatamente después de la caída, sino que, movido por misericordia, cubre la desnudez y promete redención. Esa promesa yo diría que alcanza su máxima expresión en la persona de Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, encarna la gracia y el amor divinos que Dios ha manifestado al ofrecer su vida como rescate por cada una de las personas, cada uno de los seres humanos que lo aceptan como Señor y Salvador. Claro, Él se convierte en el camino, Él se convierte en la verdad y la vida, como lo dice en Juan, y traza esa senda que lleva a cualquier persona de regreso al Padre, como hijo. Ese camino, hermanos, ha sido provisto para toda persona sobre la faz de la tierra.
Mientras que hay vida, existe esa oportunidad real y gratuita de acceder a la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. No obstante, hermanos, cuando uno llega a pasajes como Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, muchas personas tienden a minimizar o aún tergiversar esa obra redentora de Jesús, separando al Dios creador de esa manifestación de gracia a través de Cristo. Algunos emplean este tipo de pasajes para argumentar que Dios no nos trata a todos por igual y que eso afecta de alguna manera la percepción de su justicia y amor. Y si nosotros hablamos de que Dios es un Dios parcial, de que Dios no nos trata igual, y que no somos iguales delante de Él todos los seres humanos, y cambiamos así la perspectiva de su justicia y su amor como les mencioné, entonces deja de ser Dios. Como le he dicho en innumerables programas que hemos hecho acá, deja de ser Dios y la palabra de Dios deja de ser precisamente, valga la redundancia, la palabra de Dios. Pero cuando hacemos una lectura honesta, contextual, bíblica, de este pasaje nos lleva a una conclusión muy diferente y nos damos cuenta en realidad quién es Dios. En su soberanía diseñó un plan de salvación movido por el amor, mas no por el favoritismo. Escogió en Cristo, según la palabra, un pueblo santo para sí y ha predestinado a los que creen para ser adoptados hijos suyos, dice la palabra, no por sus méritos, sino por el puro afecto de su voluntad, dice la Escritura. Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir antes de todo tiempo. Allá, en esa eternidad pasada en que ni siquiera el mundo existía. Y permítame decirle, hermano, que eso quiere decir que ni usted y yo hicimos esa elección. Dios nos eligió porque no porque fuéramos buenos precisamente, sino que nos eligió para que pudiéramos hacer algo bueno y ser algo bueno en Él. Y toda elección de la cual hablamos en la Escritura de salvación al pecador perdido pertenece total y exclusivamente a la soberanía, a la sabiduría y también a la bondad de Dios. Recuerde usted y tenga muy presente lo que Jesucristo dijo a los discípulos en el aposento alto en Juan capítulo 15 versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora hay que entender algo respecto a esta afirmación. Y aquí es donde quiero que lo entendamos, para que no pensemos en ese Dios parcial o ese Dios selectivo o ese Dios que escoge a unos para salvación y a otros para condenación, porque se ha llegado a escuchar hasta este tipo de argumentos. Cuando la Biblia menciona a los elegidos, los cuales podemos encontrar en primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 2, que dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando hablamos de presciencia, es una palabra que no se está refiriendo ni tiene el significado de elegir, como les decía hace un momento, a unos para salvación y a otros para condenación. Si eso fuera así, según la predestinación, según el pasaje inicial que leímos también, que va unido con este pasaje de Pedro, se estaría violando el principio del libre albedrío, con el cual Dios nos creó y por el cual el ser humano cayó desde el mismo Génesis, que ya lo sabemos, y por el cual se ha lidiado con las consecuencias del pecado por tantos siglos y por tantas épocas. Todos aquellos elegidos, hermanos, y dados por esa predestinación de Dios, son aquellos que obedecen el Evangelio, son los mencionados como escogidos antes de la fundación del mundo. La palabra presciencia en este pasaje de Pedro nos habla de previo conocimiento de Dios y denota la manera en cómo hemos sido elegidos todos los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo.
Esa palabra presciencia proviene del griego, hermanos, que significa o que es prognosis y quiere decir conocer de antemano o un preconocimiento. Nos indica que estábamos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, el mismo capítulo 1, el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesucristo es la evidencia de esa predestinación también, y Pedro lo confirma en esta carta. Su obra estaba preparada desde antes de la fundación del mundo y habría de manifestarse para la salvación a todos los que creemos. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros hablamos del conocimiento anticipado de Dios, lo que la teología llama preconocimiento, lo que esta palabra prognosis en griego quiere decir conocer de antemano, comprendemos que Dios desde antes de la fundación del mundo sabía, conocía quiénes serían aquellas personas que responderían con fe al llamado del Evangelio y aceptarían a Jesucristo como Señor y como Salvador. Estos son las que la Escritura identifica como esos escogidos, no porque hayan sido seleccionados de una manera arbitraria ni mucho menos, sino porque en su presencia, en su previo conocimiento, Dios ya sabía de antemano quiénes recibirían con fe la gracia ofrecida. Por eso dice conocimiento anticipado, un conocimiento antemano, un preconocimiento. Dios ya sabía quienes iban a responder, y esos que responden, que están respondiendo, que han respondido por tantas épocas, son los llamados elegidos. Así, hermanos, es que la elección divina no niega la responsabilidad humana, ni anula el libre albedrío de ninguna manera, sino que más bien establece un equilibrio entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre para responder al llamado que Dios hace. Dios ha dispuesto todas las cosas conforme a su voluntad, y desde la eternidad ya sabía quiénes eran los que al oír el Evangelio se iban a arrepentir y iban a creer. El Evangelio está por todas partes, hermanos. Algún día alguien ha escuchado el Evangelio. Ese es el llamado que Dios hace a los seres humanos, pero la pregunta es ¿quién responde? Y el que responde, el que se arrepiente y el que viene a Jesucristo, ese hace parte de los elegidos. Por eso es que los ha escogido y nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, lejos de contradecir el carácter revelado de Dios en las Escrituras, esta realidad de la cual yo les estoy hablando exalta aún más su omnisciencia perfecta y su amor misericordioso para con todo aquel, para con toda la humanidad, porque lo derramó en toda la humanidad, pero para con todo aquel que verdaderamente creen en Jesucristo. Y a pesar de conocer el corazón de cada ser humano, Dios continúa extendiendo su gracia, permitiendo que ese mensaje de salvación, como les decía ahorita, sea proclamado a todo el mundo y que todo el mundo tenga la oportunidad de escucharlo. Y la predicación del Evangelio yo diría que es una evidencia de su paciencia y de su deseo de que todos procedan al arrepentimiento. La segunda carta de Pedro, el capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, lejos de ser una elección arbitraria, como yo les había mencionado, Dios lo hizo con cierto propósito. No solo nos da salvación y se restaura ese camino hacia el Padre, o sea, hacia el reino de los cielos, cuando el ser humano, quien quiera que sea parte de este mundo, hacia la eternidad, sino que tiene cierto propósito y era para que nosotros
lleguemos a ser santos y sin mancha ante Él, como lo dice el pasaje inicial. Dios nos escogió para santificarnos, Dios nos salva y Dios nos santifica para que seamos santos precisamente. Ese es el lado, podríamos decir que esa es la parte positiva de ese propósito, porque ese propósito tiene todo positivo, pero esa es una parte positiva en esta tierra, ¿cierto? Porque la salvación viene y la podremos disfrutar desde ya, pero podremos tenerla en toda su plenitud cuando partamos de este mundo. Y esto tiene que ver, esta parte de la santificación tiene que ver con la vida interior del creyente. La elección de Dios requiere una vida santa. Hay muchas personas que hoy dicen o que de pronto llegan a pensar, bueno, yo soy uno de los elegidos, yo he sido salvado por la gracia de Dios, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Pablo respondió a las personas que opinan de esta manera o que piensan de esta manera cuando dijo en Romanos capítulo 6 versículos 1 y 2, a modo de pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted no puede usar, ni yo, la gracia como una licencia para pecar, porque vamos a convertir la gracia en una desgracia en nuestras vidas. Si usted continúa viviendo en el pecado es porque usted es un pecador y usted no ha sido salvo, ni usted ni yo. Y un pecador que ha sido salvo va a mostrar un cambio en su forma de vivir, en su forma de comportarse. Ahora, hablando de ese otro propósito con el cual Dios nos extendió y nos predestinó y nos eligió a través de su misericordia, fue que no solo nos eligió para ser santos, sino que también para que fuésemos sin mancha. Si Dios lo ha escogido a usted o me ha escogido a mí es para hacerlo santo y para convertirlo en una persona sin mancha. Y si no hay evidencias de cambio, entonces no hacemos parte de los escogidos, porque esa es la mejor evidencia de que una persona ha sido salva, que su vida es completamente diferente, según lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5 versículo 17. Llama la atención de esto que el ver que la elección y la santificación parecen ir juntas y ambas tienen lugar solamente en Jesucristo. Si Dios nos salvó, no lo ha hecho porque usted sea bueno o porque yo sea bueno, sino precisamente porque no lo somos. Nosotros podemos ver que Pablo lo explicó de una manera clara en Romanos, capítulo 9, versículos del 14 al 16, cuando dijo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si uno mira este pasaje, uno se da cuenta, analizando en la época de Moisés, que Moisés se dirigió a Dios en oración y Dios le respondió que iba a contestar su oración, pero no porque Moisés sea el libertador o llegar a ser el libertador, sino porque Dios iba a mostrar su misericordia en quien Él quería, iba a mostrar su compasión en quien Él quisiera. Eso habla, vuelvo y repito, de su soberanía. Por lo tanto, la elección no depende de alguna manera del deseo del esfuerzo humano, hermanos, sino de la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿le agradaría a usted experimentar la misericordia de Dios? Entonces tendríamos que aceptar ese llamado y pasaríamos a convertirnos, como les decía ahorita, en uno de esos escogidos. ¿Y cuál es la mejor muestra de que esto es así? El hecho de que si usted hoy o en algún tiempo pasado, como les decía ahorita, ha escuchado el Evangelio, alguien le ha hablado acerca de Jesucristo, es porque Dios le ha mostrado su misericordia a usted.
y lo está buscando, pero tenga en cuenta que Dios no lo va a obligar. Dios está haciendo la oferta de que quien quiera puede ser parte de sus escogidos, pero no obligan a nadie a que lo sea. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aunque Dios quiere hacer parte a toda la humanidad de sus escogidos, Dios no va a someter la voluntad humana como si una máquina se tratase. Entonces, concluyendo acerca de este tema, hermanos, nosotros podemos afirmar con alegría de que la elección de Dios no es una condena al libre albedrío, no, como muchas personas lo ven o tratan de hacerlo ver, ni es un acto caprichoso de parcialidad tampoco, sino que es una expresión de su amor, de su misericordia y de su infinita sabiduría. La pregunta entonces no es si usted y yo somos parte de los escogidos, la pregunta es, ¿hemos respondido al llamado del Evangelio? ¿Hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Y lo estamos siguiendo, porque todo aquel que cree, dice la Biblia, que confiesa su nombre, ha sido amado y escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser hecho santo, irreprensible y adoptado como hijo. Hermanos, Dios no obliga, pero sí llama. Dios no fuerza, pero sí busca. Y si hoy está escuchando usted este mensaje o la persona, quien quiera que sea que pueda llegar a escuchar este mensaje, es porque su misericordia se está extendiendo sobre su vida. Porque vuelvo y repito, mientras que hay vida, hay esperanza. Cuando partimos de este mundo, ya no hay nada que hacer. Su amor sigue ofrecido libremente, hermanos, en toda esta humanidad. El Evangelio se sigue predicando alrededor de todo el mundo y su deseo sigue siendo el mismo, hermanos. Como dice en la carta de Pedro, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La elección no es un privilegio para uno jactarse, diría yo, sino una responsabilidad para vivir en santidad, para proclamar ese mismo mensaje con el cual hemos sido hoy salvos a otras personas, un mensaje de esperanza. Así que si usted hoy ha creído o si usted ya algún día ha creído y vive como alguien que ha sido escogido, humildad, gratitud, obediencia y seguir a Jesús, proclame el Evangelio, hermanos. Lleve ese mismo mensaje a las personas. Y si de pronto usted es alguien que nunca ha creído en Jesucristo, que ha escuchado el Evangelio, simpatiza, le gusta, de alguna manera ha estado cerca y ha escuchado acerca del amor de Dios manifestado, de la misericordia de Dios manifestada a través de Jesucristo, hoy es el día aceptable, hermanos. Hoy es el día de la salvación y Dios está extendiendo su misericordia. Dios llama con misericordia y Dios está esperando con los brazos abiertos, porque Dios no es un Dios parcial. Dios está extendiendo esta oportunidad a quien quiera que quiera venir a Jesucristo. Yo espero que este mensaje nos haya aclarado un poco acerca de este pasaje, porque hay mucho que decir al respecto en realidad, pero que a través de esta corta reflexión pudiéramos entender un poco más qué es lo que quiere decir y qué es lo que nos manifiesta este pasaje. Más que generar controversia, es revelarnos con mayor profundidad el carácter de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las oportunidades. Gracias porque tu misericordia sigue extendida en el mundo y seguimos viendo cómo tu amor se manifiesta para con los escogidos y cómo tu misericordia se manifiesta para la humanidad con la obra de Jesucristo a quien quiera venir a Él gratuitamente, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que cada vez que tu palabra se manifieste, Señor, sea expuesta, haya fruto en cada una de las personas, al ciento por uno, como dice la Escritura, Señor.
y que hayan arrepentimientos genuinos, Señor, y que comprendamos, Señor, tu palabra a la luz de tu palabra para que no generemos juicios y argumentos, Señor, que lastiman la veracidad y que lastiman el significado puro que ella tiene en sí misma, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos.